Bienvenidos a todos ustedes a esta, la tercera clase de nuestro curso La Palabra Crece. Discípulo hace discípulos. Hoy vamos a comenzar a hablar de cómo podemos invitar a las personas a nuestros grupos, o sea, a estudiar la palabra con nosotros. Y comenzamos con la conversación sincera, que es una táctica que vemos que Jesús empleó en su ministerio y nosotros también podemos emplearla para invitar a personas a estudiar la palabra. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo que podemos pasar juntos meditando en tu palabra que nos cuenta del gran amor que tuviste y tienes para el mundo, de enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y de seguir perdonando nuestros pecados por medio de la fe en Él. Pedimos tu bendición sobre nuestro estudio, que nos ayudes a aprender estrategias que podemos utilizar para hacer llegar tu evangelio poderoso a los corazones que necesitan escuchar. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Muy bien, voy a compartir entonces, parece que tenemos, Pablo llegó. Pablo, buenas noches. ¿Quieres saludar al grupo? Sí, buenas noches, profesor. Estoy teniendo problemitas de internet, pero espero que me escuchen bien. Bendiciones. Ok, sí, le escuchamos perfectamente. Que sea bienvenido, Pablo, al curso. Muy bien. Entonces, antes de comenzar unos objetivos de la lección, en la clase esta noche queremos hablar de la diferencia entre partes prescriptivas y descriptivas de la Biblia, y aplicar eso específicamente a nuestro trabajo de evangelismo. Entonces, también queremos proveer unos ejemplos bíblicos de cómo las conversaciones sinceras pueden crear un público para el evangelio. Vamos a proveer unas ideas sobre cómo iniciar y llevar a cabo una conversación sincera con otras personas. Y vamos a proveer unos estímulos bíblicos sobre la importancia de amar a los demás y cómo eso puede abrir una puerta para compartir la palabra con alguien. Bien, una breve introducción entonces y luego a las preguntas de WhatsApp. En Juan capítulo 1 vemos a Jesús llamando discípulos. Juan el Bautista identifica a Jesús como el Salvador y dos discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús. Uno de ellos se llama Andrés. Y después de que Andrés pasó tiempo con Jesús, fue y encontró a su hermano Pedro. Esta es una reacción normal cuando alguien entra en contacto con su Salvador. Quieren presentárselo a los demás. En el mismo capítulo, un poco después, Jesús llama a un señor que se llama Felipe para que lo siga. Y la palabra de Cristo convirtió a Felipe en un discípulo. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Felipe? Él fue y encontró a su amigo Natanael. Y cuando Natanael tuvo sus dudas, Felipe dijo, ven y ve, ven y ve. En nuestras próximas 4 clases juntos, vamos a hablar de las formas en que nosotros podemos también decir a otros, ven y ve. Podría ser, como vamos a ver hoy, a través de una conversación sincera sobre asuntos de vida y muerte, castigo y perdón, pecado y gracia. Puede ser también mediante el uso de materiales impresos o recursos para despertar el interés. Puede ser simplemente pidiendo a otra persona a ayudarte con tu proyecto final. Eso puede también crear una audiencia para el evangelio. O también vamos a ver cómo ustedes pueden equipar a los que ya están interesados a invitar a más personas también. Así que vamos a comenzar con la conversación sincera y ustedes vieron un video sobre esto.
La primera pregunta de repaso sobre el video es, ¿cuál es la diferencia entre una parte prescriptiva y una parte descriptiva de las escrituras? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Excelente. Descriptiva, Carola levantó su mano primero. Carol. cuando hablamos de la parte descriptiva de la escritura, es lo que Dios nos manda hacer. Es así como la prescripción médica, lo que dice el doctor que nos tomemos, ¿sí? Y la parte descriptiva es es lo que en las escrituras está descrito. Es la palabra. Ah, excelente. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias por la Pueden ayudarme otros respuesta. hermanos a completar. Está muy bien. Me parece muy bien. Entonces yo vi la mano de Sofía también. ¿Quería explicar, Sofía? Gracias, pastor. No, en realidad es más o menos parecido a lo que dijo la hermana. Lo que pasa es que ella como que lo resumió con lo necesario. Dice, prescribir, Dios prescribe lo que todo creyente de todo tiempo y de todo lugar debe hacer o no, de acuerdo a lo que Dios le manda. Y descriptivo es Dios describe lo que sucedió, pero no necesariamente podemos hacer lo mismo. Entonces, aquí podemos ver los ejemplos. Prescribir es cuando Dios nos dice amar al prójimo y nos da una flexibilidad, en ejemplo Mateo 28:19. Y en cambio, la descriptiva es cuando puede haber un diálogo con una persona, pero no forzándonos a que nos escuche, sino que de acuerdo, si él quiere escuchar, le decimos, y si no, no. Eso sería más o menos una breve explicación, profesor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por su respuesta también. ¿Alguien más? Ya se contestó completamente, entonces. Bueno, para dar resumen de lo dicho, entonces, sí, prescriptivo, o sea, algo prescriptivo es algo que Dios nos manda a hacer a todos los creyentes de todos los tiempos. Y tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es un buen resumen de lo que Dios prescribe para los seres humanos. La gran comisión de ir y hacer discípulos. Ese también es un mandato, ¿verdad? Jesús está dando a creyentes de todo tiempo. Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo, ¿no? Entonces, es para creyentes de todos los tiempos un mandato, una prescripción. Nos está prescribiendo hacer algo. Una descripción simplemente describe lo que sucedió y no necesariamente nos insta a hacer lo mismo. Creo que en el video se utilizaron este, el ejemplo de Abraham mudándose a Canaán. ¿Eso quiere decir que yo tengo que mudarme a Canaán porque me llamo Abraham? No, ¿verdad? Se describió en la Biblia lo que Dios mandó a un Abraham hacer en ese entonces, pero esa no es un mandato para todos los seres humanos de todos los tiempos, ni para todos los Abrahames de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces es una descripción. Y hay muchos otros lugares donde hay descripciones de lo que sucedió, pero no necesariamente necesitamos imitar el ejemplo porque Dios no manda en otras partes de la Biblia que hagamos eso. Entonces, voy a hablar en un ratito más por qué es tan importante recordar esta diferencia en general, usando algunos ejemplos de cuando personas citan algo descriptivo como si fuera prescriptivo, como eso es mal interpretar la Biblia. Pero luego vamos a aplicarlo al evangelismo. Primero tomo sus preguntas. Yo veo la mano de Fabián. ¿Cuál es su pregunta, Fabián? Sí, la inquietud mía era, bueno, que usted está en la parte descriptiva, ¿no? Yo había tomado el ejemplo de la mujer samaritana
Perdón, Fabián, se cortó su señal, parece. No le escuchamos. Hola. Bueno, cuando vuelva la señal, a lo mejor puede, o tal vez en el chat puede aportar la pregunta también, si quiere. ¿Ok? Bueno, se ¿alguien escucha. más tiene preguntas sobre esto? Pastor, Sí, Luz Estela. Ujú. bueno, de pronto no sería una pregunta. Lo que pasa es que la palabra descriptiva, pues como su palabra lo dice, describe. Puede ser Ujú. anécdotas o describe sitios, que es lo que no nos insta a hacer. O sea, aquí también nos dan un ejemplo de que, por lo menos, si, ¿qué tal que nosotros imitáramos a Jonás cuando se lo tragó la ballena? Porque eso es algo descriptivo, ¿no? Está describiendo Sí, cómo se lo tragó. O sea, y también nos describe muchos sitios, o sea, esos son para mí descriptivos. Y prescriptivos puede ser todo lo que Dios todas las enseñanzas que Jesús nos dio, amar al prójimo, los mandamientos, hacer cumplir la ley, o sea, pienso que esos son las prescriptivas, o sea, que eso es lo que podemos hacer. O sea, puede hacer la diferencia entre descriptivas, lo que describe la Biblia, con lo que manda la Biblia. sí, sí, muy Bueno, la bien. Biblia no, Muchas. Dios. Ujú. Excelente descripción. Muchas gracias, Luz Estela. Y hay ciertos lugares donde hay una historia descriptiva, describe los eventos, pero podemos tomar un detalle de la descripción y vemos, hay un mandato que hagamos lo mismo en otra parte de la Biblia. Entonces sí, debemos imitar su ejemplo. Am, lo que se me viene a la mente sería, bueno, yo creo que Fabián mencionó la mujer samaritana, ¿verdad? Después de saber Sí, que la mujer Jesús es el samaritana. Salvador. Sí, sí, ahora me escucha Fabián. Sí, le estaba diciendo y si no se escuchaba. Yo di el ejemplo de la mujer samaritana que se encontró con Jesús cuando ella fue a sacar el agua del pozo para darle a- Parece que se le cortó la conexión otra vez, amigo. Perdón, perdón. Am, bueno, yo voy a usar el ejemplo de la mujer samaritana, ¿verdad? Después de saber que Jesús es el Salvador, ella se va al pueblo y cuenta a los demás. Podría ser el Cristo y los invita a verlo también. Y bueno, Jesús sí nos manda a ir y a ser discípulos así, entonces podemos decir, imitemos su ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús es el Salvador, y Dios quiere que hagamos lo mismo, que nosotros compartamos eso con la gente que conocemos. Así que ahí es una descripción de lo que sucedió, pero en otra parte de la Biblia Dios nos insta a hacer lo mismo, entonces podemos usarlo como ejemplo. Pero hay que tener cuidado de tomar un ejemplo de lo que sucede, algo descriptivo, convertirlo en una prescripción cuando Dios no manda hacer lo mismo en otra parte de la Biblia. Voy a dar dos ejemplos comunes de eso. Am, Muchas veces es de los que no creen que se deben de bautizar bebés. Citan el bautismo de Jesús y dicen, Jesús fue bautizado a los 30, nosotros también debemos ser bautizados como adultos. Ahí están tomando una descripción, lo que sucedió con Jesús, y convirtiéndolo en una prescripción. Solo deben de bautizarse los adultos. Pero ahora vamos a la prescripción que sí Jesús dio sobre el bautismo. Y él no se limitó a adultos. Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí están incluidos gente de toda edad. Entonces no podemos excluir a base de una descripción de lo que sucedió en el caso de Jesús, hacer prescripción que Dios no da
en otra parte de su palabra. Otro ejemplo común es que hay muchos ejemplos del ayuno en la Biblia. Entonces se suele citar una descripción de alguien ayunando y luego instan que nosotros también debemos ayunar porque Jesús ayunó, porque Moisés ayunó. Pero eso es convertir una descripción en una prescripción. Tenemos que preguntar, ¿Dios manda que ayunemos en otra parte de la Biblia? Y la respuesta es no, no nos manda a hacer lo mismo. Entonces, no debemos convertir una descripción en una prescripción. Esa es la importancia general de ese punto. Es un asunto de interpretar correctamente la palabra de Dios y quería aclararlo primero. Así que tienen preguntas sobre eso antes de aplicar eso al evangelismo. Julio Vargas levantó su mano. Julio. Sí, gracias, pastor. Sí, estaba muy interesado en eso porque, sobre todo, la parte descriptiva, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para el pueblo judío y las leyes administrativas es una muestra de lo que son lo descriptivo, porque lo que hace la Biblia es narrar cómo era la vida en ese tiempo. Sin embargo, pastor, cuando vino Jesús y sus discípulos no pudieron sacar demonios, y él dice que eso solo sale con ayuno y oración. Si él hace ese señalamiento, me gustaría que fundamentara más algo sobre esto, sobre lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Gracias, pastor. Y gracias por su pregunta. No tenemos tiempo en la clase esta noche de hacer un estudio bíblico sobre el ayuno. De hecho, yo tengo un estudio muy completo, un recurso de Academia Cristo que puedo pasarle a usted, Julio, sobre eso. Pero aún en el versículo que usted citó, no es una prescripción, ¿verdad? No está mandándonos a ayunar. Está diciendo Jesús sobre un caso, un demonio, y que no podía sacarlo los discípulos sin ayuno y oración. Y una breve explicación de eso en el contexto. Jesús dice lo que era el problema. Ellos preguntan, ¿por qué no lo podíamos sacar nosotros? Y Jesús les dice, porque tenían poca fe. No dijo porque no ayunaron. Dijo porque tenían poco fe. El problema fue que estaban confiando ellos en sí mismos para sacarlo en vez de Jesús para sacarlo. Fue su fe, no su falta de ayuno. También recordemos que entre esas dos cosas, ayuno y oración, la oración, la Biblia sí dice que es poderosa, ¿verdad? No tenemos tal promesa en la Biblia sobre el ayuno. Entonces, lo más probable es que Jesús recomendó eso junto con la oración para que se enfocaran en confiar en Dios y orar, ¿verdad? Y eso iba a ser la solución a su problema. Pero bien, ¿alguna otra pregunta sobre partes prescriptivas y descriptivas y cómo interpretar correctamente? Ok, apliquemos esto entonces al evangelismo. ¿Qué cosas ha prescrito Dios en su palabra cuando se trata de hacer discípulos? ¿Qué cosas sí ha mandado Dios en cuanto a hacer discípulos? A bautizarnos, pastor. Okay. Sí, Él mandó en la gran comisión bautizándoles. Muy bien. ¿Qué más? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Esto mandó a hacer cuando a los discípulos, antes de ascender a los cielos, que le habló a sus discípulos, esto le mandó a hacer. O sea, esta era una orden, un mandato, ¿no? Una prescripción, sí. Él sí mandó que ellos esperaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. También, claro, también eso le mandó. Para que recibieran el Espíritu Santo en Pentecostés
Y entonces ahí tenían ellos ya después que recibieron el Espíritu Santo, pues mandó a bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pues, ¿no? Eso es lo Sí, que nos muestra la palabra de Dios. ok. Sí, entonces algo prescriptivo para nosotros ahí es el mandato de bautizar, ¿no? Pero el mandato de quedarse en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para nosotros es descriptivo. Para esos discípulos era prescriptivo, pero Dios no nos manda a nosotros a ir a Jerusalén a esperar. Ok, muy bien. Alicia, por favor, levantó su mano. Alicia. Pastor, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y también a enseñar a que guardemos todas las cosas que nos ha mandado. Enseñar todas las cosas que Él nos enseñó a guardar muy bien. Entonces, enseñar la palabra completa, ¿verdad? Es otra parte prescriptiva de la Gran Comisión. Muy bien. Fabián, ¿iba a agregar algo aquí? Sí, yo le quería decir, me escucha ahora, ¿no? Ahora sí. Ujú. Sí. No, yo le quería decir que a través del Espíritu Santo también estaba el don de lenguas también, que vinieron a los discípulos. El día de Pentecostés. Ujú. Sí, pero esa es una descripción, no una prescripción, ¿verdad? Pastor, podremos decir guardar sus mandamientos. Ok. Sí, sí, enseñarles a guardar todos los mandamientos. Eso sería una prescripción también para nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, unas otras cosas que se mencionaron, creo, en el video sobre lo prescriptivo de la Gran Comisión. Ya mencionamos lo que Jesús dijo ahí, bautizar, enseñar. También la Biblia nos dice que Él es quien crea la fe, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, perdón. Él nos ha dicho que el Espíritu Santo va a crear la fe. También ha prescrito que vamos a todas las naciones. Eso lo hacemos trabajando juntos, ¿verdad? Pero sí lo que deja abierto es sobre cómo podemos crear una audiencia para el Evangelio. Hay flexibilidad en cuanto a eso. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes 3 clases también. ¿Cómo podemos crear una audiencia para el Evangelio? ¿Cómo podemos invitar a otros a escuchar? Vemos ejemplos que son útiles de cómo Jesús lo hizo, de cómo Pablo lo hizo. Hay estrategias diferentes que utilizan, pero no hay ningún mandato que hagamos siempre lo que Pablo hizo. Tenemos flexibilidad en cuanto a invitamos a otros a escuchar la palabra de Dios. Bien, la tercera pregunta entonces es, ¿cuáles son algunos ejemplos de las escrituras de conversaciones sinceras entre personas que crean una audiencia para el Evangelio? ¿Recuerdan algunos ejemplos que fueron citados en el video sobre esto? Muy bien, muchas manos. Pastor, Vamos a comenzar con Jenny. Jenny, por favor. Con la mujer samaritana. Muy bien. Sí, Menciona una solo uno para conversación. que otro puede. Muchas gracias. Sí, una conversación con una mujer samaritana al lado de un pozo que comenzó hablando sobre agua y terminó con una conversación con sobre su pecado y necesidad de un Salvador y Jesús anunciando que Él era ese Salvador prometido. Muy Pastor, bien. Julio le quería Vargas levantó su mano. Sí, pastor. El caso del funcionario etíope y Felipe, en Hechos 8:35-38, Saqueos, Lucas 19:8-9, son 2 casos también importantes. Gracias, pastor.
Excelente. Sí, muy bien. Entonces, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al carrito del etíope y tuvo una conversación sincera sobre el libro de Isaías, está diciendo, donde lo condujo. Y Saqueo, Jesús se invitó a la casa de Saqueo, y ahí tuvieron una conversación sobre quién era. Eh, Excelente. le quería Tomamos un... decir también, le quería Sí, decir también, el endemoniado gadareno también puede ser una, ¿no? De las partes. hmm, ¿Mm? ok. Vamos a estudiar esa historia en un momento futuro. Yo creo que su encuentro no comenzó con una conversación sincera, porque el hombre era endemoniado y estaba fuera de su mente, ¿verdad? Pero sí, después de sacar el demonio, escuchamos que el Señor estaba sentado a los pies de Jesús. Entonces estaba enseñándole. Ujú. Gracias. Tomamos un ejemplo. Osvaldo levantó su mano. Una conversación sincera en las Escrituras. Amén, amén, pastor. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, todo estaba preparado el escenario para recibir el Espíritu Santo también. Podemos decir que es parte de la audiencia para el Evangelio. ¿Ok? Sí, tuvieron una conversación sincera ahí. Excelente, muchas gracias. Ok, vamos a hablar más de esta estrategia entonces. Yo creo que debemos comenzar con quién funciona bien esta estrategia de invitar a personas. Una conversación sincera va a tocar probablemente dentro de poco tiempo temas muy profundos y también a veces delicados. Entonces, vemos eso en la vida de la mujer samaritana, ¿no? Que Jesús tocó algo que ella quería esconder, ¿verdad? Que ella dijo, no tengo esposo. Y no quiso decir, pues, he tenido 5 esposos y el hombre con quien estoy viviendo ahora no es mi esposo, pero Jesús ya sabía eso y le acusó de eso. Eso es algo delicado, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo eso, probablemente mejor, si están mirando su lista de invitados, vayan pensando con quién tengo una relación suficientemente cercana para hablar con esta persona sobre la muerte y la vida eterna, sobre su pecado, pero también el perdón que tenemos en Jesús, sobre la culpa, pero también cómo Dios llevó su culpa y pagó por ella. Entonces, alguien que tiene más confianza con usted, que conoce bien, que no se espantaría tanto con tener una conversación seria así. A veces con los nuevos se puede también. O sea, Jesús no conoció antes a la mujer samaritana, ¿verdad? A veces con un desconocido se puede lograr una conversación sincera también, pero a veces con un desconocido ellos van a tratar de escapar de esa conversación muy rápido, porque está tocando un tema serio con alguien que no conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, una conversación sincera y directa con alguien sobre asuntos espirituales puede ser el punto de partida para invitarlo a aprender más, probablemente pensando más en las personas en tu lista que tienen confianza con usted, que conoce bien. Muy bien, entonces, ya mencionamos algunos de los ejemplos de conversaciones sinceras que inició aquí con Saqueo, ¿verdad? También con la mujer samaritana, que no está, aparece ahí. También con un hombre que había estado discapacitado durante 37 años en Juan capítulo 5. Jesús comienza una conversación sincera con él. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros iniciar una conversación sincera? Y bueno, yo creo que esto sería una buena opción para dividirlos en grupos pequeños. Están pensando en alguien que podría comenzar una conversación sincera con esa persona. ¿Cómo lo van a convencer? ¿Cómo lo van a empezar?
pueden conversar sobre eso en sus grupos pequeños. Voy a dividirlos en esos grupos ahora mismo. Ya debe de haber aparecido una invitación en sus pantallas. Pueden hacer clic en aceptar la invitación y van a contestar esta pregunta. ¿Cómo puedes iniciar una conversación sincera con alguien? Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, como mencionamos antes, tenemos flexibilidad en cuanto a eso. Hay muchas formas en las cuales uno puede comenzar una conversación sincera con alguien y me gustaron las ideas que escuché cuando entré por unos segundos a sus pequeños. Compartir 4 ideas que nosotros tenemos y a ver si uno de estos podría funcionar en su contexto con sus invitados. Primero, compartir buenas noticias con alguien. Y voy a explicar un poco, porque ese es el fin, la meta de toda nuestra conversación sincera, va a ser compartir las buenas noticias de Jesús con la persona. Pero tal vez lo puede hacer uno de la siguiente forma. Mire, amigo, yo estoy estudiando con Academia de Cristo, estoy aprendiendo unas cosas que han cambiado mi vida. ¿Puedo compartir esas cosas contigo? Eso sería, o sea, la buena noticia es, esto está cambiando mi vida. Quiero que cambie tu vida también. ¿Me permites compartir lo que estoy aprendiendo contigo? Eso sería una forma de compartir una buena noticia personal con alguien y invitarle a la vez. A veces se puede utilizar el mismo testimonio de uno, ¿verdad? El Salmo 66 dice, venid y escuchad todos los que teméis a Dios, déjame decirte lo que ha hecho por mí el Señor. Entonces, si Dios ha hecho algo grande en tu vida, puedes comenzar con compartir buena noticia a alguien más y luego decir, yo quiero lo mismo para ti. Y la palabra de Dios te puede dar esto. Entonces, ¿quieres estudiar conmigo? Así compartir una buena noticia con alguien y conducir a una invitación para escuchar la palabra de Dios. Sería una forma de comenzar la conversación sincera y conducir a una invitación. Otro sería expresar su preocupación por su bienestar eterno. Esto comienza de forma más. Entonces tiene que saber uno su audiencia, su invitado. Si la persona es alguien que podría entrar en una conversación más seria, más rápido, sería bueno comenzar con una invitación así. Podrías compartir, por ejemplo, con alguien que quieres verlo en el cielo. Yo te quiero ver en el cielo cuando yo estoy allí. Yo te quiero tanto que quiero pasar la eternidad contigo. Y la Biblia nos dice cómo llegamos al cielo. ¿Puedo compartir eso contigo? Puedes hasta decirles, yo tengo un curso sobre 4 conceptos bíblicos. Si uno lo estudia y lo cree, la Biblia promete que esa persona va a ir al cielo. Entonces, ¿me permites compartir estos 4 conceptos contigo? Eso sería una forma de expresar su preocupación por su bienestar eterno y así comenzar la conversación. También podría comenzar expresando su preocupación por su bienestar terrenal. Tal vez su mala vida espiritual le ha metido a la persona en problemas terrenales también. Y uno podría decir, mira, tu vida no está bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Que hay problemas, estás sufriendo. Déjame decirte por qué. Y luego podría uno dirigirles primero a su pecado y luego compartirles sobre el Salvador, el perdón. Y terminar con mi invitación, ¿no? Decir, ya, yo quiero que mejores tu vida ahora, pero también
que tengas vida eterna sobre todo. Y la Biblia te dice cómo. Ven a estudiar conmigo. Ven. Número 3, compartir una de tus partes favoritas de la Biblia. ¿Tienes un versículo favorito? ¿Una historia favorita? Yo sé que muchos de ustedes tienen, porque así comenzamos nuestra primera clase, conociéndonos mejor, compartiendo. Y cuando ustedes estaban compartiendo sus versículos o sus historias favoritas, se notaba que tenían mucho interés, que les apasionaba esas partes de la Biblia. Cuando tenemos algo así, tenemos pasión por algo, es fácil hablar con otros sobre eso. Entonces, podrías comenzar su conversación sincera así. Quiero compartirte mi parte favorita de la Biblia. Compartir la palabra y también terminar. Hay muchos otros lugares así. ¿Quieres aprender más? Con la invitación. Por fin, el 4. Uno podría aplicar una parte de la Biblia a su situación. ¿Cómo funciona esto? Pues a una persona que no conoce el camino de la salvación se le puede contar la historia de la conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo. ¿Por qué? Nicodemo tampoco conocía el camino de la salvación. Y en esa conversación Jesús le dice lo que es Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si alguien que conoces no sabe eso, puedes compartir esa historia y aplicarlo a su situación. Si alguien dice, yo soy un pecador tan malo que Dios nunca me perdonará, entonces podrías compartir la historia del ladrón en la cruz, que era tan malo que lo estaban ejecutando por sus crímenes. ¿Y qué pasó? Dios te perdonó mediante la fe en Cristo Jesús, para asegurar a esa persona que sus pecados son perdonados también. O puede tomar un ejemplo de David, cuando él cometió adulterio y luego mató al esposo de Betsabé, y después Dios lo llamó al arrepentimiento y le perdonó su pecado. Debe aplicar esas historias a la situación personal. Dios me podrá perdonar. Tal vez tienes un amigo en tu lista que pasaba tiempo en una iglesia hace tiempo, pero ya está alejada de la iglesia y está cuestionando si Dios le va a aceptar de nuevo después de enfriarse. Podrías compartir una parábola como el hijo pródigo, donde se va de la casa del padre, el hijo, y luego se recapacita y regresa y el padre le da la bienvenida con un abrazo. Y así enseñar a esa persona que sí, Dios sigue amándole, Dios perdona lo que hizo y continuar con una invitación a seguir reuniendo, estudiar la palabra. Muy bien, entonces ese número 4 en particular requiere un conocimiento de la persona y su situación. Así que si conoces a alguien que están pasando por un problema, que tienen un reto, que pueden aplicar, pensar en una historia que sería muy específica para su necesidad espiritual en ese momento y compartir con esa persona. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre iniciar una conversación sincera con alguien? Fabián levantó su mano. Yo le quería decir que también un hecho importante para aplicarla en la última pregunta es, por ejemplo, que a mí me llegó mucho, es cuando Jesús sana a la hija de Jairo, cuando tocó el manto de Jesús y ella tenía flujo de sangre y la sanó. Esa es una historia que quería compartir, que podía ser que pueda servir, ¿no? Para incentivar a la persona. ¿En qué sentido? Y por los milagros que Dios ha hecho con la gente, por la creencia, por la fe,
Eso se salió Sí, de mi razonamiento, ¿no? sí, sí. O sea, am, podría captar uno el interés de alguien con esas historias y yo creo que queremos evitar cualquier impresión que Dios promete hacer eso con ellos también, ¿verdad? Pero podría para comenzar una conversación, para una sincera conversación, ¿sí? Ujú. Bien, Sí, ¿alguna otra pregunta aquí? Pastor, William, por favor. Perdón, William levantó su mano, luego Luz Estela, ¿ok? Sí, doctor. Yo tuve una experiencia hace poco con una persona, una señora, que quise hablarle de la palabra de Dios y ella empezó a decirme, a mí no me vengan a hablar de Dios, que Él no existe, para mí no existe. Bueno, eso se puso brava conmigo, pero de todas maneras yo le continué hablando, le dije, pero te decía, pero ¿por qué dice que Dios no existe? Dice, porque es que yo le estoy pidiendo mucho a Dios por mi hogar y mi esposo nos separamos y me dejó tirada y entonces yo le fui a donde mi suegra y mi suegra es una cristiana, pero es una tal por cual y esto, mejor dicho, se regó esa señora y yo quedé asustado porque claro, dije, ahorita me pega. Entonces le dije, no, pues, tranquilícese porque de todas maneras si la persona es cristiana y la trató mal, que tal vez no es cristiana, tal vez dice que es cristiana. Entonces, pero tranquilícese que Dios sí te escucha, Dios sí te cree, Dios te quiere ayudar, tal vez está pasando pruebas, ¿sí? Y tú tal vez, si te alejó al esposo, tal vez no te convenía esa persona, porque no eran casados, tenían dos hijos, y como no eran casados, el hombre se fue por allá con otra, entonces, eso son cosas que usted se tiene que dar cuenta de que él no la quería para nada. Entonces usted tiene que levantar su hogar, levantar sus hijos y mirar ver cómo hace, porque tiene que pedirle apoyo a su familia, está trabajando, hay que darle gracias a Dios por lo que está viviendo en este momento, que ya está mejor, está eh, eh, saliendo adelante. Entonces, pero se me puso para ahora y entonces al último le dije, "Mire, ¿sabe qué? Por de tal manera amó a Dios el mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente crea en Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el que la puede ayudar. Solamente crea en Él y lo demás. Entonces, bueno, así, digamos. Sí, aquí Entonces con el teléfono. yo he tratado de Mm, volver a entrar en conversación y ya como que le temo, ya como que le temo, digo, yo no sé si volverle a hablar o no volver a hablar. Y ahí quedé yo como trancado. Entonces, no sé, mm, ahí sí no sé qué hacer. mm. Ok. Bueno, dio un buen ejemplo de hasta cuando una persona rechaza, uno puede comenzar una conversación sincera haciendo preguntas, ¿verdad? Esa señora dijo, no, yo no creo que Dios exista. Y en este irse, sacar el polvo de sus pies y irse, usted preguntó, ¿por qué? ¿Por qué piensas? Y eso abrió la puerta para que ella compartiera de su vida y usted pudo aplicar la palabra de Dios a su vida. Y es un buen ejemplo de hacer preguntas. Puede servir para iniciar una conversación sincera, ¿no? Preguntas sobre su vida. Gracias por compartir esa experiencia. Y sí, si tiene la oportunidad de volver, sería excelente continuar la conversación sincera. Vamos a ver en la siguiente lección. A veces se requiere paciencia con la gente. A veces uno tiene que esperar a que la palabra de Dios haga su trabajo en su corazón. Y eso ¿Ok? pensé yo, pero mi pregunta es cómo volver a entrar. Entonces estar orando, yo he estado orando por esa señora para que se calme, para poderle volver a hablar, ¿sí? Ok, ok. Sí, ¿Cómo sí. volverle a hablar? Y, ¿Cómo empezar de nuevo? ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga sobre eso? Luz Estela, perdón, Estela levantó su mano. Adelante, Luz. No, pastor, yo le quería preguntar, por lo menos que está hablando de los ejemplos de que aplicáramos la Biblia a cada situación. Pero lo que pasa es que de pronto a mí se me hace difícil, bueno, lo hablo personalmente, tomar el,
la Biblia porque no me la sé todavía, por ejemplo, dónde queda por lo menos dónde queda en qué parte consigo el ladrón en la cruz, ¿sí me entiendes? O sea que yo tengo primero como que apersonarme de eso para poderle hablar. O si usted de pronto tiene la facilidad y me da dónde las puedo encontrar para yo ir directo al hijo pródigo, Sí, a Nicodemo. Sí me hago entender. No soy tan sí, diestra en sí. la... No, no, yo entiendo exactamente la preocupación. Gracias por expresarla. A lo mejor en el mismo momento, cuando alguien expresa una necesidad espiritual, no se nos viene a la mente una historia, un versículo para saciarlo. Pero podemos regresar después de encontrar esa historia o versículo, o sea, volver a la persona después de haber buscado y preparado. Y eso es, o sea, en la lista de sus invitados, a lo mejor ya conocen a alguien en esa lista que tiene una necesidad espiritual, le han expresado antes eso. Ahora pueden ir buscando el lugar correcto en la Biblia que compartir con esa persona en la conversación sincera. Y hay dos grandes ayudas con eso. Google y su profesor. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que tiene ansiedad y pues, ¿dónde hay un versículo que ayuda con eso? Pueden poner en Google versículo que ayuda con ansiedad, versículo bíblico para la ansiedad, algo así. Y muchas veces salen las opciones y dónde encontrarlas. También me pueden enviar la pregunta a mí, ¿qué historia debo compartir con esta persona? ¿Qué versículo puedo compartir con esta persona? Y estoy muy dispuesto a ayudar también. Gracias, pastor, gracias. Sí, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, yo le quería comentar, pastor, Ujú. que hay a veces cuando uno va a querer hablar con la persona, algunos se fundamenta diciendo, yo soy católico. Ujú. Se le cortó el audio otra vez, Fabián. No escuchó todo, pero yo creo que su pregunta era, ¿qué tal si la gente rechaza una invitación porque dicen, ya, yo soy católico, ya Ah, tengo mi iglesia? ujú. Ok. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay muchas formas en las cuales uno podría manejar eso. Am, una sería am, preguntar si conoce la Biblia, porque lo importante no es si uno es miembro de iglesia o no. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si él dice, no, yo soy católico, pero conoce lo que la Biblia dice. No es bueno ser miembro de una iglesia y no saber lo que la Biblia dice. Podríamos estudiarlo juntos. Sería una opción. Am, sí, alguien más puede pensar en otras respuestas a esa declaración. Si alguien no quiere estudiar porque dice, yo voy a una iglesia, yo soy católico, ¿qué podrían contestar para invitar o iniciar una conversación sincera? Pastor, Ujú. bueno, de hecho la mayoría de las personas que yo le he dicho son católicas. Entonces, ¿yo qué le digo? Vamos, no voy vamos a hablar del mismo Dios. No voy a hablar nada diferente de lo que está en la Biblia. Vamos a hacer un estudio, vamos a aprender un poquito más y con la técnica que me enseñaron a mí de los métodos de los 4C, verán que ustedes van a quedar encantados con ese método y van a querer estudiarla de una manera más intensa. Pues así es que yo les digo, yo no les voy a hablar de otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Entonces ellos como que por ahí me van prestando atención. Muy bien, me gusta mucho esa respuesta, Luz. Sí,
Sí, sí están diciendo eso por miedo de escuchar al notario, ¿verdad? Uno puede decir. Pero los católicos usan la Biblia, ¿verdad? Sí, nosotros también. Y cuando lo estudiamos, ustedes van a ver que no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Y sería una forma de quitar esa preocupación que tienen. Jenny levantó su mano con alguna idea. Sí, he tenido como muy buenas reacciones. Antes, cuando juntaba el grupo para estudiar la Biblia y tenía personas de todas diferentes iglesias y eh, como nombran, ¿no? Pero lo que Estoy siempre aquí digo es comiendo. que somos una comunidad o que estamos formando una comunidad de hermanas cristianas, todos somos mujeres en el momento, hermanas o hermanos cristianos y queremos estudiar la Biblia porque nunca sabemos suficiente. Entonces, incluso si están asistiendo a un culto en el domingo, el fin de semana, la semana muchas personas no hacen nada. Entonces, hablo sobre el estudio, conocer la Biblia, como dijo la hermana también. Y también siempre digo, es una comunidad. Somos hermanas, somos amigos y eso. Ya, excelente respuesta también. Muy bien, gracias por compartir. Ok, bueno, vamos a pasar a un tema final entonces. Mencionamos que muchas veces conversaciones sinceras funcionan mejor con personas que ya tienen confianza con nosotros, pero hay una forma en la cual podemos ganar esa confianza para tener conversaciones sinceras con gente. Y es con demostrar amor cristiano. Am, el amor que nosotros mostramos como creyentes es un amor único que este mundo no conoce, porque pues es un amor celestial. Es el mismo amor que Dios ha mostrado a nosotros, completamente inmerecido. Dios no pidió que hagamos algo en cambio antes de enviar a su Hijo unigénito para nosotros. Eso lo hizo en puro amor inmerecido, pura gracia. Él envió a su Hijo y Jesús dio su vida, dio su muerte, vivió su vida y murió en la cruz para el mundo de pecadores, si creen en Él o no, ¿verdad? Y cuando mostramos un amor muy no merecido, sin buscar nada en cambio, perdonar de corazón a los que nos han ofendido y tratarlos como si nunca hubiera pasado, porque así es como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Nos trata ahora como si no hubiéramos pecado por causa de Cristo y lo que hizo por nosotros. Cuando mostramos eso a otros, eso puede crear un interés en escuchar de la palabra de nosotros. Si no, por lo menos puede crear una confianza que podemos utilizar para invitarles a tener un estudio o para tener una conversación sincera con esa persona. El amor que Dios tuvo para con nosotros tenía como su enfoque nuestro bienestar espiritual y eterno. Claro que a Dios le importa también nuestro bienestar físico, pero lo más importante para Dios es nuestro bienestar espiritual y eterno. Entonces, cuando estamos reflejando este amor, eso va a ser nuestra preocupación principal también. ¿Dónde va a pasar la eternidad esta persona? ¿Cómo puede compartir el evangelio con esta persona que cambiará su vida ahora y su eternidad también? Entonces, actos de amor cristiano pueden abrir puertas para compartir el evangelio. Y simplemente les voy a compartir unas experiencias personales. Primera, yo trabajaba 7 años en una congregación en Houston, Texas, como pastor. Y hacíamos evangelismo ahí. Un día uno de nuestros miembros me comentó que tiene una vecina y la vecina, su esposo murió hace unos 2, 3 años y esa vecina había tocado su puerta pidiendo ayuda con mantener su yarda. O sea, su máquina para cortar el pasto se había quebrantado y
no tenía quien me ayudara y pedía ayuda. Entonces, yo fui a su casa, toqué la puerta, presenté, dije, soy el pastor de su vecino Frankie. Bueno, hablando con ella, me compartió, ella no podía hacerlo, no tenía la máquina, no tenía fuerza para mover la máquina. Yo dije, pues yo lo voy a hacer, tengo una media hora libre esta tarde. Traje mi propia máquina, corté su pasto. Después me pidió, ¿puedes volver la semana que entra? Tengo una cosa que necesito arreglar en mi cocina. Y está bien, pase la semana que viene también. Y con esos actos de amor, ayudándole en cosas pequeñas, empecé a tener confianza con ella. Ella reconoció, este hombre no me pidió nada, no está buscando mi dinero, simplemente está amándome. Y así pude invitarle a estudiar la palabra y ella aceptó con mucho gusto. Ya le había demostrado mi preocupación por él, por ella, y así abrió una puerta para crear una audiencia del Evangelio con ella. Y unas 15 semanas después de estudiar la Biblia conmigo, ella se convirtió en miembro de la iglesia también. Así que también pueden pensar en las personas en tu lista. Si hay alguien que no conozco muy bien, no tiene mucha confianza esta persona conmigo para hablar de cosas espirituales con ella, ¿hay algún acto de amor que podrías hacer por esa persona para empezar a ganar su confianza? Para que ya después de mostrar amor, serían más probables de aceptar una invitación de compartir la palabra contigo. Vayan pensando en eso y a ver si eso podría abrir una puerta para el evangelio para usted. Bien. Muy bien. En la próxima clase, entonces, ¿cómo encontrar y descargar volantes de Academia Cristo? Vamos a hablar de otra posible forma de invitar a alguien a estudiar es entregarle un volante, a ver si quiere estudiar la palabra. También el uso de los volantes en el evangelismo. Hablaremos sobre el papel de la persistencia y la paciencia en el evangelismo. Hasta ahí. Vamos a terminar con una oración. Los que tienen que despedirse pueden hacerlo y después voy a quedar para los que tengan preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, nos has mostrado tanto amor y un amor maravilloso en venir a este mundo, sacrificarte a ti mismo en la cruz bajo el castigo de nuestros pecados, y así salvarnos eternamente. Movidos por ese amor que nos mostraste, queremos amar a los demás también, sobre todo con compartir el Evangelio con ellos. Ayúdanos a vivir vidas de amor que pueden ganar audiencias para compartir la palabra con personas. Y abran los corazones de nuestros conocidos, familiares, amigos que estamos pensando invitar para que acepten nuestra invitación. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos esto. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Tengan muy buena noche. Igualmente, igualmente. Buenas noches a todos y los bendiga. Igualmente. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones a todos. Para todos. Igualmente. Bendiciones, descansen. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias a ustedes. Tengan muy buena noche. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, compañero. Igualmente, Julio. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Sí, quería comentar yo algo. Y es que en el momento, eso de cuando hablamos del amor por los demás, creando un público para el evangelio, que es lo más importante es el amor al nuestro semejante, al momento, la preocupación y una conversación sincera que se hace evidente cuando uno se preocupa y le pregunta por lo que está pasando y cuando estamos viviendo una situación pues difícil,
de pronto aquí en nuestro país, en Ecuador, que estamos viviendo la delincuencia. Entonces ahí comenzamos nosotros también a ver cuánto necesitamos de la protección y de la dirección de Dios. Entonces yo siempre también en uno siempre tiene que ir sinceramente con el anhelo de que esta persona no es que solamente sea un adepto más, sino que tenga que ganar un alma para el Señor, porque ese es el anhelo de todo buen cristiano con amor, quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y todos conozcamos del amor de Dios. Esto sí es verdad, o sea, siempre yo inicio también con una conversación y me da muy buen resultado con una conversación sincera, eso sí, no sin cosas, sino que sinceramente queremos ayudar a la persona y da muy buenos frutos, pastor. Estoy de Gracias. acuerdo, sí. No, la mayoría de mis visitas de evangelismo que hacía cuando era pastor, comenzaban con yo hacía preguntas y simplemente escuchaba por una hora y media. Y así uno demuestra su amor y preocupación por la persona. Y hay oportunidades en esa conversación cuando uno puede compartir o al final puede invitar también. Ujú. Así siempre, o sea, de esa manera pues yo suelo, y también pues como hace usted, por decir, le puedo ayudar, ¿en qué le puedo ayudar? En servir, porque la gente, en esa manera de servirle a las demás personas, pues la gente toma en cuenta que te preocupas realmente por lo que te pasa o algo. Y cuando le sirves, pues la gente siente pues un agradecimiento y tú por ahí entras con la palabra. ¿Y qué es que te motiva a hacer esto? Que tú eres una discípula de Cristo, porque Cristo cambió tu vida y puede cambiar la tuya, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir con amor, creando pues un público para el Evangelio. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer cuando hablamos sinceramente y con las personas. Ajá. Excelente. Ese es De acuerdo. lo que yo suelo hacer. Gracias. Muy de acuerdo. Gracias por Sí. compartir, Magali. Muy bien. Ada, Fabián. Gracias, pastor. Yo quería despedirme. Usted sabe que yo soy muy nerviosa para poder expresar, enseñar. Sí. No puedo, pastor. Puedo reunir, para eso sí, reunir, juntar a las personas, pero para poder enseñar me trabo, se me olvidan las cosas y ya con los nervios ya no sé qué decir. Pues vamos a estudiar juntos los 4 conceptos y prepararla de la mejor forma que podamos. Y Dios le va a ayudar a hacer el estudio. Yo he confiado en eso. Y aun si es un poco difícil, aun si está nerviosa, sí, yo estoy Ando confiado. orando, pastor, por eso le ando pidiendo, me trabo, no puedo, le digo, o para qué te soy útil, dime, porque no puedo enseñar. Quiero, pero no puedo. Ay, Sí, muéstrame el última, camino, nada. bueno, si un recurso que usted va a tener es guía de maestro. Y a final de cuentas, si en el estudio usted se pone nerviosa y no recuerda la respuesta, puede leer la respuesta del guía de maestro. Entonces va a tener ese respaldo. Usted tiene un guía de maestro que tiene todo lo que debe de enseñar y si no se le viene a la mente las palabras correctas, puede simplemente leer la respuesta de la hoja también. Ya, pastor. Sí, le quería decir, pastor, ¿usted me escucha? Sí, Fabián, le escuchamos. Sí, sí, no, que yo este curso realmente lo veo muy interesante porque yo creo que usted nos proporciona las herramientas para poder llevar a cabo esta misión de predicar el
otra persona. Eh, eh, Gracias, pastor. Yo me despido. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente, Ada, que tenga muy buena noche. Nos vemos el lunes con el favor de lunes. Dios. Ok, Sí, sí, pastor. Buenas noches. igual. A Fabián se le cortó el audio otra vez. ¿Usted me escucha? Ahora sí. Sí, yo le quería decir que este curso es como que usted nos da la herramienta para poder hacer en beneficio a las personas que le queremos predicar el Evangelio. Es como la materia prima, ¿no? Para elaborar un producto. De la misma forma, yo pienso que esto es más o menos parecido, ¿no? A lo que yo, no sé si usted me alcanza a entender. Sí, el curso es para prepararles a hacer la gran Para, comisión, a invitar a para personas y capacitar. enseñarles. Ujú. Claro, claro, por eso, por eso. Pero usted nos da herramientas para poder hacerlo, no es que nos deja en banda. O sea, usted nos dice, bueno, cómo tenemos que hacer, cómo hay que proceder y de ahí, bueno, eh, no sé si me entiende. Bueno, sí, les estamos dando herramientas que pueden utilizar para cumplir el proyecto final y la voluntad de Dios, comenzar un grupo de estudio bíblico, ¿verdad? Pero sí, cada uno va a aplicar las herramientas en su entorno particular. Entonces, no hay una receta secreta que se tiene que usar en cada grupo, en cada lugar. Pero sí, sí hay algunas cosas que pedimos que estudien juntos. Son los recursos que nosotros hemos desarrollado. Pero sí hay flexibilidad, ¿verdad? Uno puede aplicar lo que está aprendiendo como mejor piensa que debe aplicarse. Lo que no cambia es el mensaje, el que vamos a compartir de ley y evangelio. La palabra de Dios no cambia. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, buen fin de semana. Ok, excelente. Igualmente, Fabián, sí, gracias por sus preguntas. Que Dios te bendiga. Que tenga buen fin de semana. Bien. Igualmente, igualmente. Gracias.